La nueva variante Mu fue clasificada de interés por la Organización Mundial de la Salud y tiene importante prevalencia en Colombia desde que se identificó por primera vez en el pasado mes de enero. Pujol aseguró que la vacunación es el mejor elemento para protegernos de las distintas variables que circulan en el país. De la misma forma, ratificó que por medio de ellas se reducen las posibilidades de complicaciones, mas no significa la eliminación de ella. La embajada de Rusia en Venezuela fue la encargada en ofrecer la información, quien además explicó que el cargamento llegó en un avión de Conviasa. Sin embargo, no especificaron cuántas dosis llegaron a Venezuela. Después de 6 años de cierre fronterizo entre Colombia y Venezuela y luego de un trabajo de los equipos técnicos del Estado Táchira y el Departamento del Norte de Santander, se inició un proceso de apertura gradual de la frontera. El proceso, que ha sido acompañado por los gremios económicos de ambos lados de la frontera, arrojó resultados positivos para este sector, ya que se plantea reactivar la plataforma aduanera del Táchira y norte de Santander en los pasos habilitados de la frontera. Freddy Bernal, protector del Táchira designado por Nicolás Maduro, resaltó que se están tomando medidas para iniciar el paso bioseguro. En cuanto al proceso de movilidad migratoria, se desarrollará bajo las medidas de inmunización, bioseguridad y vigilancia epidemiológica propias del Estado Táchira y del Departamento Norte de Santander, que permita fortalecer la apertura controlada de la frontera. Las autoridades de ambas regiones harán el seguimiento correspondiente y esperan en las próximas semanas desarrollar las actividades acordadas. Y he recibido una llamada del presidente Nicolás Maduro, quien por supuesto le da el visto bueno a estos acuerdos y felicita la reunión que en el día de hoy se ha desarrollado. Los gremios destacaron y aprueban este proceso, ya que Cúcuta, en el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Encuestas, reveló que tiene más de 20% de desempleo y supera el 70% de informalidad. Y la reactivación aduanera permitirá las exportaciones, dinamizando la frontera colombo-venezolana, razón por la cual el presidente de Colombia, Iván Duque, celebró la reunión entre autoridades departamentales de ambos países que permitan el flujo ordenado y bioseguro hacia la nación colombiana. Según el Instituto Nacional de Meteorología INAMED, el pronóstico de oleajes abarca el estado Delta del Orinoco, litoral oriental y la zona insular en un horario entre las 8 de la mañana y 8 de la noche. Un reporte publicado este domingo señaló que el huracán Larry de categoría 3 mantuvo fuertes vientos de 205 kilómetros por hora y amenazó con corrientes de resaca a las costas estadounidenses, canadienses y el archipiélago de las Antillas. A través de una reunión virtual conformada por expertos, se determinó que es importante inmunizar a los niños debido a que pueden ser portadores del virus y contagiar a otros infantes o a sus propios padres, por lo que aprobaron el uso de la vacuna Sinovac en niños mayores de 6 años. Pero el ministerio explicó que la prioridad es vacunar a los adolescentes para normalizar la vida de los niños y poder reactivar las clases presenciales. Como medida de protección ante el coronavirus, se le pedirá a los alumnos y profesores una prueba PCR cada 2 semanas si no están vacunados. Además, se mantendrá el distanciamiento físico y el uso obligatorio del tapabocas. El Ministerio de Salud informó que 70% del personal escolar ha recibido 2 dosis de las vacunas Sinopharm o Pfizer. Desde el primer brote de la pandemia, los centros educativos en Turquía han abierto de forma intermitente con un número reducido de alumnos por aula para evitar el aumento de contagios. Borrell se reunió con el presidente de Irak y su primer ministro, mientras que el Servicio de Asuntos Exteriores de Europa señaló que apoyan la estabilidad y soberanía del país de cara a las elecciones parlamentarias que se realizarán en Irak en octubre, las cuales serán supervisadas por la Comunidad de Países. El representante de la Unión Europea también se reunió con la enviada especial de Irak ante la ONU, el jefe del Parlamento, y se espera que su visita continúe mañana, cuando se encontrará con fracciones de la sociedad civil.
Por su parte, en Afganistán, los talibanes aseguraron que controlan todo el país, tras haber capturado el valle de Pashir, donde el jefe de la resistencia local, Ahmad Massoud, llamó a levantarse contra el nuevo régimen. Tras su victoria sobre las tropas gubernamentales en agosto y la retirada de Estados Unidos hace una semana, tras 20 años de guerra, los talibanes buscaban sofocar la resistencia parapeteada en el montañoso valle de Pashir, cercano a Kabul. Más de un tercio de todas las especies de tiburones y rayas se encuentran amenazadas de extinción. Eso anunció el fin de semana la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que como causas nombró la sobrepesca, la degradación o desaparición de sus hábitats naturales o el cambio climático. La lista roja de la Unión, que desde 1964 cataloga y monitorea la salud de la biodiversidad del planeta, alertó también del peligro que acecha al mayor lagarto del mundo. El dragón o monstruo de Komodo puede llegar a medir 3 metros y pesar 90 kilos, pero apenas sobreviven unos 1.400 ejemplares en las costas de Indonesia. De las más de 138.000 especies clasificadas del planeta, el 28% están amenazadas. Obviamente están el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro, especies grandes que han perdido mucho hábitat, que son víctimas de la caza furtiva. Hay una especie que no se sabía que estuviera en peligro de extinción hace unos años y esa es la jirafa. A esto se le llama desaparición silenciosa. La disparición silenciosa. En el Congreso Mundial de la Naturaleza de Marsella, los conservacionistas quisieron sin embargo dar señales de esperanza con la creación de un nuevo estatus verde, las historias de éxito para salvaguardar la biodiversidad. Por ejemplo, el cóndor californiano estaba clasificado como en peligro crítico desde los años 90, pero gracias a programas de reintroducción de la especie y a una fuerte protección, ya cuenta con 93 ejemplares adultos. La FIFA lamentó la suspensión del partido Brasil-Argentina a los 5 minutos de juego debido a la intervención de las autoridades sanitarias brasileñas y tomaron una decisión después de que sus instancias disciplinarias examinen lo ocurrido. Los primeros informes oficiales han sido enviados a la FIFA y la organización explicó que la información será analizada por los órganos disciplinarios competentes y se tomará una decisión. La cumbre del fútbol sudamericano, el superclásico Brasil-Argentina, fue suspendido por una supuesta violación del protocolo anti-COVID por parte de 4 jugadores argentinos. La información fue confirmada por el superintendente de bancos Antonio Morales, quien precisó que a pesar del cese de operaciones, todos los bancos deberán garantizar la prestación de los sistemas de pago electrónicos, a excepción del momento en el que se ponga en práctica el blackout. Morales indicó que algunas instituciones financieras ya han previsto mantener esta caída por al menos 12 horas, aunque otros bancos no descartan sobrepasar este lapso. Según lo indicado por el superintendente, se prevé que la próxima semana inicie la entrega de los nuevos billetes a las bancas públicas y privadas del país. Duque etiqueta estos encuentros como importantes y que es el camino seguro para el bienestar del pueblo. El fin del gobierno de Maduro a través de una elección presidencial lo antes posible, democrática y con observancia internacional. También agregó que el retorno de la democracia a Venezuela es fundamental y cualquier acuerdo que consolide a Nicolás Maduro será una tragedia continental que solo fomentará el éxodo y la miseria. Por su parte, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, criticó a Duque por opinar acerca de las negociaciones entre la oposición y la administración de Nicolás Maduro, que se realiza en México, y la cual en su segunda ronda de conversaciones ya produce los primeros acuerdos. Borrell informó del nuevo nombramiento en la cuenta en Twitter del Servicio de Política Exterior y de Seguridad del bloque. Indica el comunicado que el nuevo director asumió sus funciones el pasado 1 de septiembre.
Dochao Moreno anteriormente fue jefe de la sala de situación de la división EEAS y también se desempeñó como jefe de la delegación de la Unión Europea en el país chileno. Recordemos que la administración de Nicolás Maduro declaró el pasado 24 de febrero persona non grata a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, la portuguesa Isabel Brillante, y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. Ana Leonora Costa, abogada de Carreño, informó que luego de que se conociera de su traslado al servicio de emergencia en un centro de salud, se está solicitando al tribunal una medida sustitutiva de libertad. Recordemos que hace más de 12 días estamos denunciando el estado crítico de salud en el cual se encuentra el periodista Roland Carreño, quien ha tenido crisis hipertensiva, llegando su tensión a 17/11. El periodista ha estado estos 12 últimos días con la tensión alta y le habíamos solicitado al tribunal que de manera urgente fuese trasladado a un centro de salud, lo cual no ocurrió y el día de ayer, ante un episodio no solo de crisis hipertensiva, sino de hiperventilación del periodista Roland Carreño, tuvo que ser sacado de emergencia. Él se encontraba completamente descompensado y la Policía Nacional tuvo que sacarlo de emergencia a este centro de salud, donde además se le diagnosticó que estaba infectado por el virus del COVID. Su estado en este momento es delicado, está estable, pero su estado es delicado. Por su parte, Joel García, también miembro del equipo de defensa, señaló que la salud de todos los presos políticos al día de hoy están en manos del Estado venezolano y en especial de cada uno de los jueces que llevan estos casos. El caso de Roland Carreño no es el único, es un caso que se viene repitiendo. Precisamente a este mismo juez que tiene a cargo la causa de Roland Carreño, se le murió un ciudadano venezolano de la etnia Pemón hace poco, porque no acata las solicitudes de la defensa en cuanto al estado de salud de los presos. Yo he sido testigo de excepción porque en cada audiencia de juicio que estoy veo el estado deplorable en que cada día llega un preso a las salas de audiencia. La alimentación es precaria, la salud es precaria. Sin embargo, vemos las denuncias que hacen ante los jueces y los jueces de manera indolente, igualmente los fiscales quienes deben garantizar y velar por los derechos humanos, son indolentes a esta solicitud. Familiares de Carreño se unen a la solicitud y exigencia de sus abogados que sea liberado de inmediato y de esta manera poder ser atendido clínicamente. El secretario de la Academia Uníades Urbina informó que hasta el momento la administración de Nicolás Maduro no ha informado sobre la cantidad de dosis que llegaron al país en este primer lote en la madrugada de este martes. Se ha conocido, según fuentes de la Organización Panamericana de la Salud, que el cargamento contiene 693.600 dosis de vacunas Sinovac. El pasado fin de semana, Nicolás Maduro había señalado que esta semana llegarían las dosis del COVAX. El gobierno tomó la decisión tras el avance de su programa de vacunación y por reportar una mejora en la situación epidémica. Después del 29 de septiembre solo seguirán estando vigentes las recomendaciones generales de higiene y de distanciamiento en los lugares públicos, aunque el Ejecutivo contempla instaurar un pase sanitario para poder acceder a grandes eventos. El país escandinavo se distinguió durante la crisis porque no ordenó confinamientos. Sin embargo, sí que impuso otras medidas como la incitación al teletrabajo, límites de comensales o restricciones en la apertura de bares y restaurantes, y algunas de las cuales están en vigor. Es un retrovirus que debilita el sistema inmune de los animales y se vuelven propensos a contraer otras enfermedades como la clamidia. Ya se han encontrado 421 mutaciones de esta enfermedad, la cual se transmite a través de la proximidad de la madre a su cría. A su vez, descubrieron que las cargas del virus más fuertes las portan las madres. La enfermedad imposibilita a los koalas a sobrevivir en condiciones ambientales estresantes, como tormentas, incendios o cambios en su hábitat.
Biden aseguró que los desastres causados por las inundaciones se atribuyen al cambio climático. Argumenta que los eventos de clima extremo en Estados Unidos este verano boreal son un presagio de que habrá peores manifestaciones del calentamiento global. Por su parte, el presidente estadounidense impulsa una ley de gasto gigantesco en infraestructura, que incluye importantes fondos para la economía verde. El mandatario cree que la última devastación muestra que los costos promedio del clima extremo son cada vez mayores y nadie es inmune al cambio climático. La ONU explicó que muchos niños quedaron separados de sus familias por el caso que se vive en Afganistán tras la toma de poder por los talibanes, y centenares de estos han sido evacuados no acompañados desde ese país. La Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, contabilizó unos 300 niños separados de sus familiares y evacuados sin compañía desde el 14 de agosto. Explicó que muchos niños quedaron aislados de sus familias cuando decenas de miles de personas se trasladaron masivamente hacia el aeropuerto de Kabul, y en un intento desesperado por abandonar este país antes de que las fuerzas estadounidenses completaran su retirada a finales de agosto. El actor estadounidense Michael K. Williams fue hallado muerto el lunes en un apartamento de Nueva York. No se ha informado oficialmente la causa de muerte, pero varios medios estadounidenses citan fuentes policiales que apuntan a una posible sobredosis de droga. Williams, de 54 años, era conocido por su papel de Omar Little en la exitosa serie The Wire de HBO. El actor interpretó a un ladrón especialista en atacar a narcotraficantes en Baltimore, en la popular serie policíaca que estuvo al aire por 5 temporadas entre 2002 y 2008. Williams también fue conocido por el papel de Albert Chalky White en la serie The Boardwalk Empire. El intérprete recibió nominaciones al premio Emmy por múltiples papeles. El actor era conocido por una cicatriz en el rostro producto de una pelea callejera, cuando un hombre lo hirió con una navaja a sus 25 años. Según el propio Williams, la marca le ayudó a avanzar en su carrera, ya que pasó de ser un bailarín suplente a obtener roles en dramas donde interpretó a personajes rudos. Con un mínimo de espectadores presenciales, se realizó en Nueva Esparta la misa por los 110 años de la Virgen del Valle. Sin embargo, solo el hecho de hacer una plegaria o agradecer la vida fue motivo de júbilo para los fieles creyentes. Por lo menos yo tengo una experiencia con una de mis hijas. Tuvo un ahogamiento porque la sacaron ya flotando en el mar, y casualmente fue un 9 de septiembre, hace ya 20 años, va a cumplir 20 años mañana. Y cuando vinimos a la iglesia a traer flores a la Virgen, que le dieron de alta, que se salvó de ese ahogamiento, el 11 de septiembre, cuando derribaron las Torres Gemelas, estábamos saliendo nosotros del hospital. Y cuando llegamos aquí, que traemos flores, mi hija, que, pequeña, que se iba a imaginar, empieza a hablarme por la franela diciéndome que era la señora de la playa. El primer milagro que hizo en mi vida fue salvarme a los 15 días de nacida de una meningitis. Mis padres en los brazos, cuando me desahuciaron en todas las clínicas y los hospitales de Ciudad Bolívar, me llevaron a la catedral. No había Virgen del Valle en ese momento, es lo que ellos me cuentan. Sin embargo, de rodillas ante el Nazareno le dijeron a la Virgen del Valle que si me salvaba, que me arropara con su manto y me salvara, que yo iba a ser bautizada en este Valle Espíritu Santo. En su homilía, el obispo Fernando Castro pidió nuevamente por alentar la vida en familia y a quienes ejercen el poder público mirar las reales necesidades del pueblo. Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, junto con sus homólogos de 9 países de Europa, aseguró que ve estos encuentros de forma positiva y afirma que este proceso puede darle solución negociada a los conflictos internos y generar resultados para el pueblo venezolano y a su vez aliviar la crisis humanitaria del país, según reza el comunicado. Instaron a Nicolás Maduro a lograr un acuerdo sobre las condiciones para elecciones presidenciales y legislativas.
Este es el quinto huracán de la temporada en 2021 y está generando olas de 1,2 a 1,5 metros con intervalos ligeramente más altos de 1,7 metros, según el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos de Venezuela. La entidad recomendó a la población a estar atentos por cualquier cambio significativo en las dependencias insulares y zona costera del país. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología informó que la onda tropical número 45 está sobre el Esequibo y el extremo oriental venezolano, lo que causará abundante nubosidad con lluvias o chubascos, algunos con descargas eléctricas en gran parte del país. Las precipitaciones más intensas y frecuentes se esperan en zonas del estado Zulia, Andes, centro norte costero, llanos occidentales y centrales, Monagas, Delta Macuro, Bolívar y el Esequibo. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el huracán de categoría 3 continúa su paso por las aguas abiertas del Atlántico antes de pasar este jueves cerca de las Islas Bermudas y de provocar fuerte oleaje en la costa este de Estados Unidos y Canadá. La entidad aseguró que los contagios y las muertes por coronavirus se han estabilizado y solo han aumentado 1%, a diferencia de América, en donde los casos aumentaron 19% y las muertes 17%. En el acumulado desde el comienzo de la pandemia se han registrado más de 220 mil millones de casos. De los 48 millones se diagnosticaron en América, 66 millones en Europa y 41 millones en el sur de Asia, las regiones más afectadas. A su vez, alertaron que algunos países están relajando las medidas de distanciamiento, lo cual pone en riesgo a las personas que aún no han sido inmunizadas y a las personas con sistemas inmunológicos deprimidos. Explicaron que si se avanza con el plan de vacunación, el nuevo repunte de contagios podría empeorar en octubre. Por su parte, señalaron que la edad de las personas infectadas es cada vez menor, por lo que enfatizaron que la inmunización es la oportunidad para acabar con la pandemia. El presidente del instituto, Robert Koch, de virología, confirmó que Alemania atraviesa su cuarta ola de contagios. Al menos 12 personas han desaparecido y otras 12.000 han sido afectadas por el tifón Konsong, que entró este martes en el archipiélago filipino con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora, informaron este miércoles los servicios de emergencia. El Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres indicó en un informe que al menos 24 viviendas han sido dañadas por el tifón, que ha causado inundaciones y cortes eléctricos en diversas áreas de la región central del archipiélago. El líder de gobierno de México explicó que se debe cumplir con la ley y respetar la nueva decisión del Supremo. AMLO ofreció sus declaraciones luego de que tacharan de inconstitucional la penalización de las mujeres que abortan en la primera etapa del embarazo y reconoció el derecho a decidir en un fallo histórico. Por unanimidad quedó sin efecto el artículo que dicta sentencia de 3 años en la cárcel para las mujeres que voluntariamente se practiquen un aborto para las personas que la ayuden en esta tarea. Cientos de afganos protestaron en las calles para exigir sus derechos, luego de que los talibanes anunciaran que formaron un gobierno conformado solo por fundamentalistas. Por su parte, la Unión Europea le pidió a los talibanes que organicen un grupo inclusivo y recordaron las promesas hechas por los nuevos líderes de Afganistán, quienes aseguraron que habría diversidad en el nuevo gabinete. Los manifestantes hicieron eslogans en rechazo a los talibanes, la supuesta influencia de Pakistán en el país, en reclamo de derechos de mujeres y el apoyo a la resistencia. La Mesa de la Unidad Democrática se posicionó en la mitad del lado derecho. El Partido Socialista Unido de Venezuela se ubicó en su lugar ya tradicional, primer renglón arriba a la izquierda. Las agrupaciones que involucran la Alianza Democrática Avanzada Progresista, Primero Venezuela, COPEI, Cambiemos, Venezuela Unida, abajo a la izquierda. Los partidos regionales elegirán sus lugares en el tarjetón el próximo sábado 11 de septiembre.
Ante la disputa existente en el estado de Miranda, este grupo declaró su preocupación ante la escogencia del candidato unitario de la región para las elecciones del mes de noviembre. Tenemos que cumplir con los acuerdos, tenemos que cumplir con ese compromiso. No es, todos sabemos que acá se hicieron unas encuestas en el estado de Miranda para elegir a nuestro próximo candidato, a esa persona que nos va a representar en estas elecciones del 21 de noviembre. Lamentamos que de estas 4 encuestas solamente se pudieron auditar o se realizaron auditadas 2 de las encuestas. 2 encuestas que no fueron auditadas, en esa encuesta hubo una pequeña diferencia a favor del otro candidato. En las encuestas auditadas ganó Carlos Bocarí. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo el día de hoy? Que se repitan las encuestas. Estas 2 encuestas que no fueron auditadas, estamos pidiendo, las mujeres del estado Miranda, que se repitan. Forero enfatizó que resulta indispensable actuar con transparencia para poder escoger y dar apoyo al candidato electo por la mayoría de la ciudadanía mirandina. En horas de la noche fue anunciada la detención en Madrid de El Pollo Carvajal, prófugo de la justicia y buscado para su extradición a los Estados Unidos. El hombre vivía totalmente enclaustrado, sin salir al exterior y siempre protegido por personas de confianza. Recordemos que Estados Unidos ofrecía una recompensa de $10 millones por su captura. Estaba solicitado por cargos de narcotráfico. Los reportes dan cuenta de que alrededor de más de 6 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2015, cifra que recoge la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, creada en el seno de la ONU en 2018. Para el mes de julio, la cifra se sitúa en 5.6 millones de migrantes. Ahora, 6.024.351 venezolanos se encuentran en el extranjero. De ellos, 4.978.078 están en Latinoamérica. Entre las 5 razones fundamentales para este éxodo masivo destacan una emergencia humanitaria compleja, violación sistemática a los derechos humanos, inseguridad, colapso de los servicios básicos y el alto costo de la vida. El comisionado de la Secretaría General de la OEA, David Smolansky, calificó como escalofriante la cifra y la comparó con la población de Panamá, Costa Rica, Noruega o Irlanda. En detalle, 1 de cada 5 venezolanos ha huido del gobierno venezolano. Entre 700 y 900 personas huyen diariamente de Venezuela pese al cierre de fronteras del país suramericano debido a la pandemia de la COVID-19, según datos publicados el mes de julio por la Organización de Estados Americanos. La empresa hizo este anuncio en una nota en la que presentó los avances de su portafolio de productos y señala que ha comenzado un programa para desarrollar una vacuna de una única dosis que combina un refuerzo contra la COVID-19 y otro contra la gripe. Moderna entregó la semana pasada los primeros resultados de sus ensayos clínicos a las autoridades sanitarias y europeas para la evaluación de una tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 con el objetivo de obtener su autorización. El consejero delegado de Moderna, Stephen Bancel, apuntó que los estudios y análisis adicionales muestran que una dosis de refuerzo de 50 microgramos de su vacuna de la COVID-19 provoca fuertes respuestas de anticuerpos contra la variante Delta. Este proceso se inició desde comienzos de mes con una campaña para reforzar la inmunidad de los mayores de 65 años de edad y de otras personas con enfermedades que pudieran presentar mayores complicaciones. La cifra la dio a conocer el ministro de Sanidad, Olivier Véran, donde explicó que esa campaña se desarrolla sin ningún tipo de problemas. Esto implica que las personas que no hayan recibido entonces al menos una dosis no podrán trabajar y que se les suspenderá además el sueldo. También pudimos conocer este jueves que Francia ampliará hasta los 25 años la gratuidad de los métodos anticonceptivos reservados hasta ahora para los menores de edad. Según el ministro de Salud, esta iniciativa se da con el objetivo de apoyar la autonomía económica de los jóvenes. Apuntó que se ha observado que un cierto número de mujeres jóvenes utiliza cada vez menos los anticonceptivos y que la razón principal para ello es la condición económica.
Esta medida entrará en vigencia el 1 de enero y tendrá un costo equivalente a 24,8 millones de dólares anuales y se amplió hasta los 25 años porque es la edad que sugiere una mayoría autónoma social y económica. La tormenta tropical Olaf tomaba fuerza este jueves y podría volverse huracán mientras se dirige al centro turístico de Los Cabos, en el extremo sur de la península de Baja California, México. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que la tormenta podría adquirir condiciones de huracán en el área durante la noche. El centro prevé que los vientos de fuerza de tormenta tropical comenzarán a sentirse en el extremo de la península después del mediodía, lo que dificultaría que la población se prepare. Rechazaron los juicios de valor que se han hecho en contra de los miembros del nuevo gobierno de Afganistán, como las declaraciones del secretario estadounidense Anthony Blinken, quien advirtió que el nuevo gobierno talibán debe ganarse su legitimidad ante la comunidad internacional. Un desfile distinto en Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un, que celebraba un nuevo aniversario de la fundación del país, exhibió tractores y camiones de bomberos en lugar de los habituales tanques y misiles. Pyongyang mantiene sus programas de armas nucleares y misiles balísticos, por los que enfrenta sanciones internacionales, y suele utilizar este tipo de eventos para exhibir sus últimos avances. En una marcha a principios de año, los militares norcoreanos habían mostrado misiles balísticos para submarinos. Pero el jueves, el evento de fuerzas paramilitares y de seguridad pública más bien incluyó grupos del Ministerio de Ferrocarriles, de la compañía aérea Air Koryo y del complejo de fertilizantes Hungnam. Desfilaron estudiantes con rifles, personal con máscaras de gas y trajes protectores de color anaranjado y unidades paramilitares mecanizadas. Las mayores armas exhibidas eran pequeñas piezas de artillería tiradas por tractores. El país comunista no ha realizado pruebas nucleares o lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales desde 2017. El informe presentado por el Observatorio de Finanzas también expone que la canasta básica superó los $300 americanos, es decir, que un venezolano requiere a la fecha de más de 122 salarios mínimos para la compra de los alimentos dispuestos en la canasta. El observatorio informó que los rubros que representaron mayor aumento durante agosto fueron esparcimientos, servicios, alimentos o bebidas. El primero de ellos con 35% de incremento. En declaraciones de Jesús Mendoza, consejero estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, las condiciones no están dadas en ningún centro educativo para el retorno a las aulas. También aclaró que menos del 10% de los profesores han sido inmunizados contra la COVID-19 en el país. Es indispensable que sea un proceso de vacunación también para estudiantes de farmacia, estudiantes de arquitectura e ingeniería que necesitan realizar trabajos de campo. Y nosotros, otra vez reiteramos, ponemos a la orden la Universidad Central de Venezuela como punto masivo de vacunación. Que sea aquí, en nuestra casa de estudio, el punto de vacunación para los estudiantes, no en cualquier otro sitio. Como se ha realizado la vacunación en la Universidad de Carabobo o en la Universidad del Zulia, se tiene que realizar la vacunación en la Universidad Central de Venezuela para nosotros los estudiantes, porque es indispensable esto para realizar actividades presenciales. En el mismo orden, el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, reafirmó que aun cuando el reinicio de las clases presenciales es elemental para la comunidad estudiantil, se debe priorizar y garantizar la vacunación. Recordó que el uso de dosis contra la COVID-19 en menores de edad requiere de un protocolo distinto y más riguroso, por lo que no ve viable que en Venezuela se deba dar luz verde a este proceso en las próximas semanas. Según versiones, el ex agente chavista, quien es señalado de proteger cargamentos de cocaína de las FARC en territorio venezolano y efectuar su distribución a los Estados Unidos, llegó a España en 2019 bajo otra identidad. Sin embargo, el gobierno norteamericano no descansó hasta solicitar a la nación ibérica la extradición de Carvajal por el delito de narcoterrorismo internacional. Aunque el ex jefe de la inteligencia de Chávez estuvo detenido en España, la sección tercera de la Sala de lo Penal rechazó su entrega a Estados Unidos y calificó la situación como persecución política, por lo que fue puesto en libertad.
En junio de 2020, la Administración de Control de Drogas, la DEA, presentó un oficio a las fuerzas de seguridad española para informarles sobre el paradero de Carvajal, el cual residía en un apartamento en Madrid, tras intentar cambiar su aspecto físico con cirugías y camuflarse con pelucas. La actuación policial contra Carvajal data desde 2014, cuando fue detenido en Aruba por solicitud de Estados Unidos. En 2019, en una entrevista para el diario El Mundo, el Pollo Carvajal negó todas las acusaciones en su contra y aseguró no haber tenido relación con ninguna red de narcotráfico. Lo reseñado por medios locales de España explica que el militar venezolano vivía en un apartamento sin salir al exterior y protegido por personas de su confianza. El pasado mes de mayo, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta $10 millones por información que lo condujera al arresto y condena del exdirector chavista. Mira, fui niñera. Trabajé en el Dolphin Mall, trabajé en una empresa que distribuía carnes por los restaurantes. No es el último, sino todos los trabajos realizados por la venezolana Luisana Pérez Fernández, los que asegura que han definido su camino de 10 años en Estados Unidos. Son momentos en los que uno se cuestiona y dice qué estoy haciendo, cuánto más va a tardar esto, en lo que sientes que dejaste todo atrás y que no sabes qué va a pasar. Eso marca todos los días de un inmigrante. Yo creo que me impulsaron a buscar esas oportunidades. Oportunidades que llegaron primero a través de su activismo en grupos proinmigrantes y después cultivando una carrera política en el estado de Florida, donde ocupó posiciones de vocería para legisladores estatales, luego en el Partido Demócrata, la campaña presidencial de Joe Biden y como vocera en el Departamento de Salud. Tú nunca sabes a quién te vas a encontrar en tu camino, que va a estar viendo tu talento, que va a estar viendo lo que tú haces. Así que yo aproveché esas oportunidades que se me presentaron, demostré lo mejor de mí y por eso estoy aquí ahora. Sus ansias de superación son algo que esta internacionalista egresada de la Universidad Central de Venezuela atribuye a su gentilicio y en especial a los inmigrantes venezolanos. Yo creo que nosotros hemos perdido tanto por tantos años que en el momento en que se le presenta la oportunidad al venezolano en cualquier sitio, el venezolano lo aprovecha. La venezolana se naturalizó como estadounidense apenas el año pasado. También fue cuando votó por primera vez. Venir a Estados Unidos para mí, trabajar para la Casa Blanca, es asegurarme de que cada día que yo estoy aquí es trabajar por la democracia. Ahora, tras una década de experiencias y crecimiento en Estados Unidos, empieza una etapa con propósitos claros. Yo quiero ser recordada como alguien que trae a la mesa y que se sienta allí por todas esas personas que también en algún momento quieren estar sentados allí. Jorge Agobián, Voce América, Washington. En la lista, el IBIC apunta que la variante Mu tiene una presencia de 16,2%. Las otras son la alfa con 0,82%, otros linajes 0,65% y delta 0,5%, solo en Distrito Capital. Destaca asimismo que la MUD predomina en los estados Zulia, Táchira con 75%. La variante Gamma, que tiene mucha presencia en América del Sur, genera preocupación a la OMS porque puede provocar un posible aumento de la transmisibilidad o un escape moderado a la respuesta inmune. Todos los estudiantes de las escuelas públicas de Los Ángeles con 12 años o más deberán estar vacunados contra el coronavirus antes de fin de año. Es la primera medida de este tipo impuesta por un distrito escolar de Estados Unidos, que enfrenta un aumento del número de contagios impulsado principalmente por la variante Delta del virus. Los adolescentes en clases presenciales tendrán hasta el 21 de noviembre para recibir la primera dosis del inmunizante y hasta el 19 de diciembre para la segunda. A su vez, los estudiantes que cumplan 12 años durante el curso tendrán un mes para comenzar su vacunación. Unos 600.000 estudiantes están registrados en las escuelas públicas del distrito de Los Ángeles, ciudad de la costa oeste del país, con casi 4 millones de habitantes. El distrito ya había ordenado que los niños fueran testeados regularmente,
así como el uso de mascarillas en espacios abiertos y cerrados. Profesores y otros empleados deben estar vacunados. Cerca del 58% de los adolescentes de entre 12 y 18 años en Estados Unidos fueron inoculados con al menos una dosis. La ministra de la Enseñanza Superior, Frederic Vidal, explicó que han optado por no prohibir estas fiestas estudiantiles en los campus porque eso habría podido generar fiestas salvajes en las que no es posible ningún control sanitario. Por eso se decidió que los organizadores tendrán que declarar al responsable de los centros autorizados y se tendrá que controlar que los asistentes dispongan del certificado sanitario que demuestre que han finalizado la pauta de vacunación y superado la COVID-19 hace al menos 6 meses o tener un test negativo de al menos 72 horas. El anuncio fue hecho este viernes por la ONU debido a la violenta represión sobre las manifestaciones pacíficas en Afganistán por parte de los talibanes, en las que al menos murieron 4 personas, y pidió al nuevo régimen que respete el derecho internacional. La portavoz Rabina Shamdasani aseguró que cualquier uso de la fuerza debe ser el último recurso en respuesta a las manifestaciones, así como las armas de fuego nunca deben ser utilizadas si no es una respuesta a una amenaza mortal inminente. Indicó también que más que prohibir las manifestaciones pacíficas, los talibanes deberían dejar de usar la fuerza y garantizar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión. También cuando la gente quiere dar cuenta de sus preocupaciones y hacer uso de su derecho a participar en la gestión del país. El gigante del comercio electrónico Amazon anunció un plan que ofrece a algunos de sus empleados en Estados Unidos la posibilidad de llevar a cabo estudios universitarios completamente gratis, pues la empresa correría con los gastos de matrícula, libro y tasas. La medida abarca desde repartidores hasta trabajadores de almacenes. El plan se enmarca en los esfuerzos que muchas compañías del país están llevando a cabo para retener a sus trabajadores menos calificados y atraer nuevas contrataciones, en un momento en el que cuesta mucho a las empresas encontrar personal. Con casi 1 millón de trabajadores, Amazon es el segundo mayor empleador de Estados Unidos, solo por detrás de los supermercados Walmart. En abril pasado, los empleados de un almacén de Amazon en Alabama rechazaron abrumadoramente en una votación crear en el que hubiera sido el primer sindicato de trabajadores de empresas en Estados Unidos, en un proceso que captó el interés de los medios y políticos de todo el país.